Proyecto Los Plantados, conducido por el embajador Armando Valladares y Miguel Sánchez, fundador del Miami Power Team y Proyecto Los Plantados, martes, jueves y viernes de 11 a 12 del día, por Radio Mundo 1210 AM, la voz del sur de la Florida. En Radio Mundo 1210 AM, honramos a quienes marcan la historia. Presentamos con orgullo al embajador Armando Valladares, embajador de los niños especiales del Miami Power Team Foundation y el primer hispano en recibir la medalla presidencial del ciudadano, el Superior Award del Departamento de Estado, por su éxito diplomático al lograr la condena del régimen cubano en la Organización de las Naciones Unidas, y la prestigiosa medalla Reagan-Truman, una historia de lucha, dignidad y libertad. Escúchala aquí, en exclusiva, todos los martes, jueves y viernes, de 11 a 12 del mediodía, solo por Radio Mundo 1210 AM, Eco de Voces. Buenos días a todos de nuevo. Gracias por aquellas personas que nos están siguiendo. Ya llevamos 3 semanas. Sí, 3 semanas en el programa Eco de Voces y siempre me gusta argumentar sobre el concepto. Eco de voces, en vez de ecos, es un solo eco, porque son miles de voces. Y las miles de voces forman un gran eco. Y estamos hablando de cuestiones elementales, estamos hablando de niños con discapacidades diferentes, niños que padecen en una silla de ruedas, tienen poco tiempo de vida y no pueden hablar. Y aquí en este programa somos las voces o el eco de esos niños y de su familia, de sus padres, abuelos que no pueden quizás expresar el dolor de la forma en que quisieran. Eso sí es una situación difícil, ver a un niño en ese ángulo de la vida, ¿no? Perdido en un momento de espacio, que no tiene tiempo y se acaba, una luz que se apaga. Y aunque quisiéramos, no podemos hablar tanto de lo que sentimos, porque el dolor específicamente casi siempre se siente cuando usted lo vive. Y afortunadamente para muchos vivimos en un sistema o una vida que no tenemos el dolor eterno plasmado siempre. Pero estas personitas sí la tienen, y por ende su familia. Pero usted que escucha las situaciones del mundo, de la vida, usted puede ser también parte del eco de esta vida, de estos niños, cambiar el rumbo de la vida de estos niños. Usted puede empujar una silla de ruedas, usted puede sacar un niño de la silla de ruedas y ponerle un pony, porque nunca jamás ha logrado montar un pony, hasta que usted cogió sus manos y lo sacó y lo puso en un lugar que quizás estuvo pensando por años, pero pensó que nunca podía lograrlo. Pero por el tiempo que usted dedicó como amigo, se logró. Entonces hubo una esperanza y se realizó un sueño. Y usted fue entonces un eco de la voz de un sueño. Y también tiene la oportunidad de participar. Usted puede ser parte como un patrocinador, usted puede ser un voluntario. Y si usted tiene un niño con una discapacidad, pues bueno, es una oportunidad de traer a su niño o nieto a que sea parte del Miami Power Team. Tenemos muchos sponsors, patrocinadores, que apoyan a muchos eventos. Y de estos patrocinadores, varios que patrocinan este programa, que ahorita van a escuchar sus nombres y vamos a pronunciarlo aquí. Y como ustedes saben, mi compañero aquí de grabación, Armando Valladares, embajador Armando Valladares, es parte de la fundación y además no solamente es parte, los que conocen la historia de Valladares, no como preso político, sino como embajador de las Naciones Unidas, es el embajador de los niños del Miami Power Team. Pero bueno, le voy a pasar... Y además, perdóname, estamos predicando con el ejemplo, porque cuando él decía que invitar a los niños para que sean voluntarios, los 2 voluntarios más pequeños que tiene Miami Power Team son precisamente 2 de mis nietos. Desde que la mayor tenía 7 años y su hermanito que tenía 5, han estado de voluntarios en el Miami Power Team. Así que mucha gente que dice, bueno, sí, ustedes piden que pongan a los niños, pero ¿y ustedes? No, nosotros los niños nuestros están ahí de voluntarios. Y eso de verdad
nos ha hecho ver un ángulo de la vida extraordinario, extraordinario. Yo siempre cito el ejemplo de mi nieta cuando desde que tenía 5 años, por ejemplo, peinando a una niña que no tiene brazos, o a Jacob, el más pequeño, pintando con un niño que solamente tiene un solo brazo, ayudándolo y compartiendo con él. Así que los invitamos a que apoyen este trabajo que estamos haciendo en Miami Power Team, porque le pueden cambiar totalmente la vida a un niño cuya vida es una rutina de su casa al hospital, del hospital a su casa, y así pueden estar por años y por años hasta que contactan y el Miami Power Team se ocupa de él. Así que, por favor, necesitamos ayuda. Ahí está el teléfono. 786-586-9150. Repito, 786-586-9150. Pueden entrar a la página Miami Power de Poder, Team de equipo, Miami Power Team, todo junto, .org. Ahí puede hacer su donación y puede comenzar mi teléfono, de nuevo, me pueden llamar y pueden registrarse como voluntario, patrocinador, o si tiene un niño o conoce a un niño con discapacidad que le pueda referir en nuestra fundación, que nadie gana salario. Aquí en esta fundación nadie ganamos salario y no hay ningún costo para los niños. Nuestros patrocinadores pagan todo lo que se necesita para que su niño sea feliz y pase un buen rato. Y usted, voluntario, pues viene y ayuda y pone su parte. De nuevo, Miami Power Team, 786-586-9150. Como hablaba ahorita yo, que este programa es eco de voces. El eco más importante que siempre nos ha motivado a este programa es el eco de estos niños que acabo de mencionar, Miami Power Team. Pero también yo fundé y dirijo estas dos fundaciones hace 30 años, el Miami Power Team y algo sobre los plantados. Yo llevo, le voy a decir, más de 30 años hablando sobre los plantados. Desde que yo salí de Cuba, universalmente he tratado de llevar el nombre de plantado al mundo. E incluso se registró la palabra plantado también. Y desde que era niño en Cuba estaba hablando yo de los plantados hacia el mundo. Así que por lo tanto me siento parte de esa comunidad de los presos políticos plantados. Y para mí es un honor haber conocido a grandes héroes, grandes seres humanos, que ahorita le diré algo sobre el respecto. Y también tenemos aquí a otro valioso hermano preso, porque es de la familia, el embajador Armando Valladares, que estuvo 22 años preso. Y el eco es porque miles murieron. En las prisiones fueron asesinados, pelearon en combate, para los que piensan que en Cuba no se hizo nada. Se murió, se dedicó mucha sangre a la libertad de nuestro país. Y el eco de esos que murieron, el dolor de Cuba, el dolor de la familia, es este programa. Somos el eco de esas voces que no pueden hablar, que están en Cuba pasando hambre y miseria, necesidades, y los que han partido y los que murieron, los que pasaron por el glorioso presidio y ya no están, o vagan por las calles y tienen 80, 90 años, afortunadamente para los que están vivos, y las familias de esos hombres y mujeres que cumplieron misión, que siempre, cada día, mencionamos de personas patriotas que murieron en combate, fusilados, asesinados y muertos en huelgas de hambre bajo la dictadura de Fidel y Raúl Castro. Manuel Alegre, en el 1978, murió en prisión en la G2 de Camagüey. Armando Alejandre Jr., cubano-americano, el 24 de febrero de 1996, fue derribado en un avión en el estrecho de la Florida, a lo que todos conocen como el caso de los hermanos al rescate. Eufrasio Alemán, el 18 de abril de 1961, muerto en combate en Playa Girón, Aguada de Pasajeros, Las Villas, Brigada 2506. Helio Alemán Armenteros, el mismo día, 18 de abril de 1961, muerto en combate en Playa Girón, Aguada de Pasajeros, Las Villas, Brigada 2506. Carlos Alemán, el 29 de marzo de 1963, fue muerto en combate en Matanzas. Mario Alfonso,
El 27 de marzo del año 62 fue asesinado en una prisión en La Habana. José Alfonso Sánchez, el 26 de enero de 1972, fue fusilado en El Príncipe, La Habana. José Alfonso Olorama, el 21 de septiembre del 64, fue asesinado en la prisión de Isla de Pinos. Luis Alfonso, el día 26 de febrero de 1986, fue asesinado en la Seguridad del Estado en Matanza. Plácido Almeida, en 1962, murió en combate en una región de Oriente. Prohibido olvidar, proyecto Los Plantados. La historia tiene momentos que están plasmados y otros no están plasmados. La memoria, tenemos que tener una responsabilidad histórica nosotros, los hijos, o los que aún quedan, como vamos a llamarle familia, porque realmente los presos son familia de nosotros los hijos que visitábamos a los padres. Hay una relación ahí muy grande en la familia cercana como familia real de sangre. Y nos queda una responsabilidad. A mí me queda una responsabilidad porque mi padre cumplió prisión. Y otros amigos, uno de ellos que lo tengo aquí en el programa, algo parecido. Su padre cumplió prisión y cumplió con la patria y también pues tuvo una posición muy alta en el gobierno de Cuba. Y entonces, antes que diga nada, voy a pasar un recado desde Cuba. Hoy viernes 23 de mayo, la emisora 1210 AM Radio Mundo se viste de gala a historia en el show Eco de Voces, conducido por Armando Valladares y Miguel Sánchez. Comparte hoy el secretario general del Partido Cuba Independiente y Democrática, sí, Rogelio Matos, hijo de nuestro admirado valiente, patriota y plantado por 20 años en las cárceles castristas, nuestro comandante Uber Matos. Reciban mi abrazo y apoyo solidario desde Cuba, que no olvida a este gran líder cubano, que con dignidad y coraje se enfrentó a Fidel Castro sin importarle consecuencia alguna. Un día Cuba y pondrá al comandante Uber Matos de nuevo en la historia. Gracias a Miguel Sánchez, que siendo un niño se convirtió en su mensajero. Y pudimos, el mundo libre, saber más sobre Uber Matos. Hoy los miembros del SIC continuamos orgullosamente su legado. ¡Viva nuestro comandante Uber Matos! ¡Viva Cuba Libre! Emocionantes palabras de Laurita Pollán desde Cuba, esa hija de esa gran valiente, esa valiente patriota Laura Pollán que fue asesinada en Cuba. Laurita pues manda un mensaje y pues pronuncia y dice quién es el invitado de honor que tenemos, que es el primer invitado que tenemos desde que comenzamos el programa. Y le digo, con el invitado Rogelio Matos, el director general del CID, Cuba Independiente y Democrática, que está en Cuba, existe en Cuba por muchos años, y Laura estaba llamando desde Cuba porque ella es parte del movimiento en Cuba. Y me une un lazo muy profundo con Uber Matos, con el hijo y el padre, porque conocí a Uber Matos desde que yo era muy niño, igualito que con Valladares, en la prisión. Y para mí es un honor pues invitar aquí a un hijo de uno de los héroes de Cuba. Aquí tenemos a Rogelio Matos. Bienvenido, Rogelio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y antes que nada, un saludo a su audiencia, a la audiencia de ustedes en Eco de Voces. Es un honor para mí estar con los dos por el trabajo que hacen con la Fundación Miami Power Team por los niños, que es un trabajo impresionante, un trabajo de amor y de dedicación. Y disculpa que interrumpa, el Rogelio Matos también es un patrocinador de la fundación y es parte, y ha ido, participa con los niños también y su esposa. Sí, no quiero hablar mucho de eso, pero yo tuve un niño, mi hijo mayor, discapacitado, ya falleció, y yo entiendo el dolor de los padres, de los abuelos, de las familias, y aprecio muchísimo el amor y la dedicación de lo que ustedes hacen. Gracias. Es un honor estar con ustedes, repito de nuevo, Miguel
es hijo del capitán Nerín Sánchez, preso plantado, como 18, 19 años de prisión. No estoy seguro si fueron 18, 19 años. Okay. Una vida entera de prisión, que participó con mi padre y con Lauro Blanco en la huelga más larga que ha habido en el presidio en 1968, desde marzo 1 hasta 13 de agosto, una huelga terrible, exigiendo respeto y derecho a los presos. Y Armando, su vida y su historia es bien conocida, no solo los 22 años de presidio, sino sus libros y su desempeño seleccionado por el presidente Reagan para ser embajador de Estados Unidos, un honor para nosotros los cubanos. Y bueno, gracias por la invitación y seguimos adelante. Bueno, quería hacerte una pregunta. ¿Cuándo naciste y dónde naciste? Bueno, yo nací en Manzanillo, en 1946. Wow, sí, que Oriente, estábamos cerca, yo Oriente. estaba en Holguín, así que estamos Sí, ahí. Somos orientales. Cuando naciste, tu familia, ¿cuál era el origen de tu familia? ¿Qué fue el hogar ese que te crió? Bueno, el hogar que me crió, mucha influencia de... Mi padre es el hombre conocido. Mi padre es el hombre conocido, el preso, quizás uno de los presos más conocidos por muchos años en el mundo entero, fuera de Cuba, y Armando lo sabe. Pero yo creo que los hijos somos el producto también de mi madre, que fue él siempre dijo, hasta el lecho de muerte, dijo que se sentía muy orgulloso de la compañera que había escogido, porque detrás de cada hombre así hay una mujer que lo apoyó y lo respalda y lo comprende y lo defiende en todo, y una mujer con un gran sentido de justicia y del honor y de lealtad, protectora de niños huérfanos y eso, allá en Manzanillo, en Yara, cuando eso no se conocía, muy callada siempre en esa labor. Yo soy el producto de esa familia, de una familia de madre maestro. Mi padre era maestro, era su vocación. Y yo siento toda su vida. Entonces, cuando él era maestro, entonces ya se involucró en la revolución. Sí, él, cuando termina el proceso constitucional y viene el golpe de Estado, a quedar el coronel, creo que era Batista en ese momento, al presidente Priu, hubo jóvenes, y mi padre uno de ellos, que empezaron a involucrarse en la protesta cívica, no armada necesariamente, sino la protesta cívica. Y después vino el desembarco de Fidel Castro en Granma, y mi padre se empezó a apoyar a esa gente y se involucró. No creo que nunca el maestro, aquel joven maestro Manzanillo, pensó tener un fusil en la mano ni participar en una guerrilla, pero bueno, nosotros todos conocemos la historia de Cuba y un proceso nos lleva a otro. Por cierto, que mi padre, yo sé por su experiencia con él y conversaciones y por lo que ha escrito, que él no le agradaba en nada la guerra entre hermanos, lo que fue la lucha armada de la revolución. Expresaba cada vez que después de un combate veía los caídos de ambos lados. Es una cosa que le golpeaba mucho, hermanos involucrados en esto. Pero bueno, esta es la historia nuestra. Después que se involucra o Matos en la revolución, pues yo recuerdo y creo que a través de Celia Sánchez había un conecto que el grupo armado me empezaba por Fran País, el 26 de julio lo enviaban a las montañas y tu padre era uno de los que llevaba en el camión, creo que a Rosera, Matos. Sí, Matos de Hijo. Porque yo nací en Manzanillo. Nosotros vivíamos en el pueblecito de Yara. Del grito de Yara, de nuestra historia, ¿no? De donde Carlos Manuel de Céspedes y los primeros patriotas expresaron por primera vez el grito de Yara, en las estribaciones de la Sierra Maestra. Y la casa nuestra es por donde pasaban
hombres y armas, municiones y recursos, primordialmente enviados por Frank País y su gente desde Santiago de Cuba. Pasaban por la casa nuestra y se trasladaban hasta donde se pudiera llegar cerca de la sierra en los camiones de la familia, los camiones de la compañía arrocera de mi abuelo Rogelio Matos e Hijos. Por eso la empresa se llamaba Matos e Hijos, Rogelio Matos e Hijos. Y bueno, entonces empezó la odisea de Buen Mato llevando a las tropas, a las futuras tropas. Y después viene la parte esta de, ¿cómo que se llamó? Lo de Costa Rica, que tuvo un nombre. La expedición de Cieneguilla. Bueno, en esos trajines de llevar a la sierra los hombres y armas que venían de lo que se llamaba el llano, algunos de La Habana, pero principalmente, enfatizo, de Santiago de Cuba, principalmente organizado por Frank País, cubano, el Ejército Nacional, descubren a mi padre y a otro individuo de apellido Matos, también Guerra Matos, no de familia, que trasladaban como 75, 80 hombres. Iba entre ellos el capitán Jorge Sotús, que, bueno, un caso que después termina como preso político también y se fuga y muere acá en el exilio. Armando conoce bien la historia. Bueno, en ese momento los descubren y los detienen. Esto es las estribaciones de nuevo de la Sierra Maestra. Los camiones estaban atacados en el fango, creo. La tropa del ejército estaba un poco asustada, porque en realidad había más expedicionarios, más rebeldes que soldados. Los hombres que trasladaba a mi padre llegan a su destino, pero los dos choferes, mi padre y Guerra Matos, son detenidos. Y no se sabe si los van a traer a Manzanillo o a Bayamo, si los van a ejecutar allí, porque así son las cosas, pero logran escaparse. Y después viene un proceso de clandestinaje y asilo en la Embajada de Costa Rica y Costa Rica. En Costa Rica... Ahí fue el proceso entonces. Sí, así llega en el 57, a principios del 57, a Costa Rica, donde hace relaciones a través de sus hermanos masones y otras conexiones con el presidente Figueres en ese tiempo. Y Figueres se interesa mucho en ayudar a los revolucionarios y le ayuda muchísimo a organizar una expedición que culmina con un avión DC-3 lleno de armas y una pequeña tripulación que traslada a mi padre con armamentos a la Sierra Maestra y que aterriza y se barata el avión, lo tienen que quemar en Cieneguilla, otro punto. Por eso el nombre viene. Por eso se llama la expedición de Cieneguilla. Y ahí entonces comienza ya Uber pasa a la sierra, entonces ya con su columna al principio pues empieza él con otra. No, él empieza desde abajo, claro, con méritos por haber traído todas esas armas, pero se empieza como miembro de una pequeña guerrilla, una cuadrilla de 7, 8 hombres. Y las misiones que, bueno, todo está documentado en su libro, las misiones de golpe y del asalto que la guerrilla le hace a un ejército, se va distinguiendo, va subiendo a rango, llega a capitán. Después, en la primavera del 58, ¿no? En la primavera, hay una ofensiva de primavera que organizó el ejército, el gobierno, para acabar con el foco guerrillero, un montón de miles de hombres, encabezada principalmente por el coronel Sánchez Mosquera, un militar muy hábil, muy valiente y muy respetado por su tropa. Muy respetado por su tropa, un hombre de verdad. Y ese batallón del coronel Sánchez Mosquera, en esa ofensiva de primavera, en un combate que duró como un mes, es derrotado por el capitán Uber Matos con una diferencia de 600 hombres contra 50 o 100 hombres, ¿no? Y ahí mi padre pues es ascendido a comandante y se le asigna la misión del cerco y toma de Santiago de Cuba. Salieron tres columnas guerrilleras importantes, la de Camilo Cienfuegos, la de Che Guevara y la de Uber Matos.
2 para Las Villas y Matanzas, en esa dirección, y la de Santiago de Cuba, que es en realidad la columna guerrillera que más combates libró, porque en Santiago de Cuba es donde estaba el grueso de las Fuerzas Armadas, de las tropas del ejército cubano. Cuando entran a La Habana, la foto que siempre veo a tu padre en Cuba, cortaban así, ves a Camilo, pero no ves a Huermato, y siempre fue una cosa intencional que se eliminó de la historia. ¿Cómo fue? Entró... Que quisieron eliminarlo de la historia. Quisieron eliminar. Está más vivo hoy. Uno de los muchos fracasos, que han tenido muchos fracasos. Muchos fracasos, ustedes pueden enumerarlos aquí, porque podemos ir a visitar algunos de ellos, no todos, pero uno de los fracasos de ellos fue querer eliminar esa imagen, de que a La Habana, el 8 de enero, entra Fidel Castro con Camilo Cienfuegos y Hugo Mato a cada lado. ¿No? Esas son las dos figuras. No es el Che Guevara, no es Raúl Castro, no es ninguna de estas. Y claro, que termina uno en prisión por 20 años y el otro obviamente asesinado, desaparecido, por razones diferentes. Y hablando de esa parte ahí que me llevaste ahora, cuando ya pasa todo este pedacito de la historia, que es un pedacito largo de años y con una historia tremenda de valor, ¿qué pasa acá en Camagüey cuando ya...? Bueno, quiero decir que uno de los fracasos es querer borrar a Hugo Matos de la historia porque no lo lograron. El pueblo cubano, a través de las anécdotas en las familias, pues yo he conocido miles de cubanos, miles puedo decir, que cuando en distintos lugares, a través de 40 años, cada vez que alguien te presenta, mira, este es Rogelio, hijo de Hugo Matos, alguien te dice, mi padre o mi abuelo o mi tía me habló de él, me dijo que tenía razón, que su renuncia, o sea, ellos no pudieron opacar la historia, la verdad de la historia. Sí, y actualmente también han querido eliminarlo. O sea, que Huermato, su imagen, actualmente han tratado de eliminarlo. Bueno, una de las formas de querer eliminar su imagen es, tú mencionaste, habló desde Cuba Laurita, la hija de Laura Pollán, miembro del CID, como hay muchos miembros en Cuba del CID, miembro del Ejecutivo Nacional del CID, y el régimen, una de las cosas que manipula es que la organización no existe. La organización no existe. Es una forma de... El CID tiene... La organización que creó mi padre, en las prisiones, como tú bien sabes, Miguel, pues tú fuiste su mensajero y sacaste mensajes de mi padre y de otros miembros del CID, como Silvino y otra gente. Tony Lama. Y Tony Lamas. La red de la organización dentro de las prisiones. Y después el CID se organiza en Cuba y después regresa a Cuba desde el exilio, en el 2013 más o menos. Y el régimen, cada vez que le da publicidad a alguien, omite ese nombre, porque le tienen temor a la imagen de un comandante fallecido, a quien no pueden corromper, no pueden encarcelar, no pueden asustar, y que representa las aspiraciones del pueblo cubano, lo que el pueblo cubano quiso de esa revolución traicionada. El pueblo cubano no quería comunismo, ni quería pobreza, ni miseria. Cuando llegó la parte esa de Camagüey, para ir a resumir ahí chiquito ahí, ¿qué pasó? Ahí fue donde ya se cambió todo. Tú dices la detención, la renuncia de mi padre y la detención de mi padre por parte de Camilo Cienfuegos. Fue seleccionado para dirigir Camagüey. Sí. Mi padre toma Santiago de Cuba. A los 7, 8 días llegábamos nosotros de Costa Rica y nos encontramos en Santiago de Cuba cuando mi padre Fidel lo asigna a que vaya a Camagüey y que administre, sea el comandante, lo que sería como un gobernador militar de la provincia de Camagüey. Ahí hay mucha tela que cortar, pero yo creo que Fidel pensaba Camagüey una de las provincias con mucha aristocracia, con grandes terrenos, con grandes fincas. Este no va a ser bien recibido ahí. Este es donde más resistencia va a tener. Creo que ya ahí había cierta intención de dañarlo, quizás no. Bueno, yo puedo, para resumir, porque es una historia larga, mi padre a los pocos meses empieza a ver los excesos y las cosas, sobre todo la infiltración comunista. La infiltración comunista, los comunistas no habían participado en la lucha, al contrario, habían saboteado la lucha. Mi padre empieza a notar la penetración en las filas del gobierno por parte de comunistas
Y lleva eso a Fidel, lo conversa con él varias veces, y Fidel siempre hacía el mismo cuento. Ese es el Che, ese Raúl, que están coqueteando con los comunistas. Tú no crees en mí, esta revolución va a ser humanista, no comunista. Yo necesito hombres como tú, no te vayas, no renuncies. En ese proceso empieza en marzo, abril, mayo. En julio, poco después del el episodio tan feo que se hizo contra el presidente Urrutia, aquella maniobra tan sucia que hizo Fidel Castro, que obliga a Urrutia a renunciar y lo tiene en una posición tan difícil, mi padre renuncia por primera vez. Y Castro vuelve con el mismo cuento: yo te necesito, aquí no hay cooperación comunista, Raúl, Che. Pasan meses más, nada cambia, mi padre es el comandante Ubermatus, mi padre, vamos a hablar tanto de mi padre, el comandante Ubermatus se da cuenta de que nada de esto puede estar ocurriendo si no tiene el visto bueno y la mano de Fidel Castro guiando esa traición. Por lo tanto, escribe el 19 de octubre del 59, escribe su carta de renuncia, explica en su carta por qué, toca el tema del comunismo y es irrevocable. Se entrega la carta formalmente al jefe del ejército, Camilo Cienfuegos, y se entrega una nota como un emisario personal a Fidel Castro. Fidel Castro responde el día 20 que no te preocupes, puedes irte para tu casa, todas estas cosas, y regreso aquí cuando tú quieras. Y el 21 arma un escándalo, otra maniobra, traición, rebelión en Camagüey, conjura y una cosa. Y mientras en la radio se transmite de la traición y la rebelión, la sublevación en Camagüey dirigida por el traidor Ubermato, hijo de perra, traidores, y todos los insultos que Fidel Castro con su maldad podía manejar, mandan a Camilo Cienfuegos a detener a Ubermato, con todas las intenciones. Que se pusieron las dos tropas. De que el pequeño grupo de 20 hombres armados que trae Camilo Cienfuegos, al entrar aquel avispero de 1000 hombres ofendidos, irritados, molestos por la calumnia, que alguien allí disparara y matara a Camilo Cienfuegos. Entonces quedaba lo que... Un plan perfecto. El traidor, asesino, ambicioso, Ubermato asesina al popular, revolucionario, querido. Y eliminaba a los dos que saben que estaban opuestos a su idea. Uno porque le tenían temor a la integridad y la inteligencia, el valor de mi padre, y otro porque sabían que Camilo era más popular que ellos. Y era cuestión de celos. Y además, saber que mi padre había conversado con Camilo y con otros más sobre el problema del comunismo y que había un entendimiento de que había que parar aquello, es suficiente para sentenciar a Camilo Cienfuegos a muerte. Sí, no, ya sabía. ¿Qué plan más perfecto? ¿Qué plan más perfecto? Que Ubermato asesine a Camilo Cienfuegos. Ya, perfecto. Ya. Le llegó perfecto. Bueno, entonces ahí viene la condena, que entonces fue condenado a 20 años. Ahora vamos a pasar unos comerciales. Condenado a 20 años. Sí, señor. Déjame acá la cabina para que entonces pase a los comerciales y regresamos calmando la parte de él de presidio y toque ese pedacito. Desde Cuba. Un saludo infinito y muchas bendiciones para todos los hermanos del exilio. Mi apoyo a este gran programa radial Eco de Voces, que seguro estoy será un gran éxito, y más con la conducción de dos grandes patriotas, luchadores por la libertad de Cuba, el embajador Armando Valladares y Miguel Sánchez. Mi respeto a ustedes. Les deseo suerte en su programa Eco de Voces. Un fuertísimo abrazo, al igual que al exilio. Por lo que invito y que sigamos este programa
que de seguro estoy va a ser un buen programazo. Muchas bendiciones y saludos a todos. ¡Uf, qué calor! ¡Me derrito! Esto no fue lo que me prometieron en Miami. No sufra más con ese aire viejo que solo hace ruido y promesas. Llame a Ramoncito Servian Repair. Le reparamos, limpiamos y cambiamos el aire antes de que usted se derrita o su suegra. 786-487-1893. 786-487-1893. Ramoncito, el profe del aire acondicionado. Pasa, mi amiga, pasa, no tengas miedo. Que mi jardín no es cocodrilo, lo que pasa es que no tengo jardinero. Si el pasto te tapa la vista y la palma tiene más hojas que el noticiero, es hora de llamar a Liosnel Rodríguez, el jardinero de Miami. Jardinería en general, corte de palmas y árboles, jardines limpios y listos para el chisme del barrio. 305-300-9185. Repítelo conmigo, mi hermano. 305-300-9185. Que Liosnel te lo deja fino, fino. En Estrella Medical Center, tu salud es nuestra prioridad. Somos un centro de medicina primaria con múltiples especialidades bajo un mismo techo, diseñado para brindarte la comodidad y el cuidado que mereces. Contamos con 6 ubicaciones: Kendall, Doral, Flagler, Pembroke Pine, Plantation y próximamente en Hialeah. Ofrecemos desde endocrinología, óptica, dental, neurología, psiquiatría, ortopedia y mucho más. En Estrella lo tienes todo sin salir del mismo lugar. Llámenos al 305-217-2583 para cuidar de su salud ya. 305-217-2583. 305-217-2583. ¿Notas olor a humedad o tienes síntomas de alergia? Podría ser moho tóxico oculto en el techo y las paredes de tu casa. En Mold Scan somos especialistas en infección y remoción de moho tóxico. Utilizamos cámaras técnicas y mediadores de humedad para detectar problemas que no se ven a simple vista. Servicio rápido, confiable y con licencia. Llama hoy para tu inspección gratis al 786-493-7998. 786-493-7998. Mold Scan. Respira tranquilo. ¿Qué te pasa, que te veo afligido? Ay, mi hermana, es que nunca me alcanza el dinero. Así mismo estaba yo, hasta que escuché por la radio sobre Entros y ahora pago mis cuentas y duermo tranquila. Pero dime, muchacha, ¿quién es ese Entros? Entros es una clínica de investigación y estudios médicos que te recompensa por probar los medicamentos, desde una pastilla o una pomada. ¿En serio? ¿Y cuánto paga Entros? Bueno, depende. Yo he participado en estudios de medicamentos para el dolor de cabeza, para la pérdida de peso, la diabetes, y he ganado hasta $500 y más. Pero muchacha, llama acá el número de Entros. El número es 877-780-4333. A ver, repítelo conmigo. 877-780-4333. Ahora mismo voy a llamar. Ay, cuando llames dile que lo escuchaste en Radio Mundo 1210 AM. Bueno, aquí de nuevo, recordando que esos nombres de esos patrocinadores no es un simple patrocinador, son personas que hacen posible este programa y son las personas que han hecho posible también que Miami Power Team siga ayudando a niños y va a seguir ayudando, porque hace falta patrocinadores. Por razones históricas, porque esto es un momento único de tener una oportunidad de tener aquí y le digan a todos sus amigos que va a hablar sobre qué pasó, el momento histórico en que Cuba ya está casi perdiendo el momento ese que había tenido por vida de el niño tranquilito de las Américas. Valladares con su sagacidad pudo doblegar esa imagen. Es importante
que él pueda pronunciarla y decirla. Y cosas que a veces digo aquí en el programa de cosas, lo voy a dejar para último o para la próxima, el martes, porque es más importante, por cosa histórica, a seguir la historia de Hubermato. Rogelio, primero te digo, para mí es un placer enorme que estés aquí, que somos amigos y que somos dos hijos, porque Armando al menos es el más niño aquí de nosotros tres, el más jovencito. Yo creo que nosotros, aparte de amigos, casi podemos decir que somos hermanos, porque somos hijos de dos hermanos. De dos hermanos. Somos primos, somos algo. Sí, somos algo. Y entonces, ¿no? Y también eres parte de Miami Power Team, que eso es el proyecto de los plantados, porque eso es otra cosa que el CID es parte del proyecto de los plantados, que estamos. Entonces, por cuestiones históricas, llegamos entonces que ya Hubermato fue hecho prisionero por la conjura esa mentirosa que hicieron y fue llevado de los tribunales. ¿Qué pasó entonces? Bueno, déjame decir, el juicio de mi padre, que no tenemos mucho tiempo, pero tengo que hablar un poco de eso. Fidel Castro y Raúl Castro creen que van a manipular el juicio y que van a amedrentar a los oficiales de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército para darle un escarmiento. O sea, para que se viera qué es lo que se hace, qué le ocurre a alguien que se atreva a cuestionar y a retar al máximo líder. Y Fidel y Raúl Castro se tropezaron con un hombre sin miedo, con cultura, convencido de su verdad y dispuesto a que lo fusilaran, si lo que fuera, pero iba a decir su verdad. Y la verdad es que quedaron muy, muy feos, muy ridículos, tanto Fidel y Raúl. Raúl estaba histérico, o histérica, dirían algunos cubanos. Histérico porque no podían mandar a callar al acusado, que habló y dijo todo lo que tenía que decir. Y después de que mi padre habló, aquellos oficiales que habían sido traídos allí para asustarlos, se levantaron y le dieron una ovación. Eso, y la prensa internacional se interesó. Gran valor en ese momento. Y bueno, ya tenemos que, no podemos hablar mucho más de eso, de ahí va al morro. Los oficiales se escapan poco tiempo después. Mi padre es trasladado a Isla de Pinos, poco tiempo después ese grupo de oficiales se pudo escapar con ayuda de la Marina, de oficiales de la Marina, parecido a lo que ocurrió en Venezuela ahora, Y también el régimen se quedó calladito, para no pasar de la vergüenza de aquella fuga. Bueno, mi padre en la prisión, ya vinieron 20 años de abuso, de maltratos, de todo tipo de cosas. El CID, y voy a saltar rápidamente, claro. No puedo hablar de todas las huelgas de hambre y todas las cosas. El CID se formó dentro de las prisiones. Y la correspondencia que salía, hay que decirlo, porque para ser fiel a la historia, la correspondencia que salía desde la cabaña de donde estaba mi padre, después a otros miembros fundadores del CID, en la cabaña, a otras prisiones dentro de Cuba, salían por un mensajero. Y ese mensajero está sentado aquí frente a mí hoy. El niño mensajero, Miguel Sánchez, el hijo del preso político Nerín Sánchez. Miguel es quien sacaba toda la documentación y que salía de esa prisión, iba a otras prisiones, entraban y así había una comunicación que retó y venció, se burló de todo el aparato represivo y de vigilancia. Y como ejemplo puedo poner la carta de los 138, que fue el 10 de octubre de 1978, la firmaron, 138 plantados, la podía haber firmado más, pero esas cosas había que sacarle, había que moverse. Y la firmaron. Yo no pude firmarla porque estaba incomunicado. Precisamente. Y no pudo llegar a otras prisiones. Claro, tú no lo pudiste firmar por incomunicación, no pudo llegar a otras prisiones. Pero bueno, la carta esa se le entregó mi padre a Miguel Sánchez para que se llegara a mi familia, a Costa Rica y al periodista Medrano. Humberto Medrano. Ese es un ejemplo. Bueno, eso lo sabíamos nosotros, lo sabíamos Miguel, lo sabía yo, pero es muy bueno que tú lo señales porque se ha dicho de manera totalmente falsa que Huber le había dado ese documento tan importante a un prisionero común. Jamás nosotros hubiéramos entregado ningún documento a un prisionero común porque era como entregárselo a la seguridad del Estado. Eso es inconcebible. Yo creo que es totalmente inconcebible. Además, teníamos al mensajero. Teníamos a Miguel, que era el que ya desde mucho antes de la carta de los 138 había estado sacando
todas las comunicaciones, fue el que sacó el Sacó un original libro de tuyo, mi ¿no? primer libro. Sí. Es decir, yo creo que has hecho muy bien en señalar esto porque por razones históricas, no importa las simpatías que tú tengas, absolutamente nada. Es decir, no se puede violentar la historia. Eso no es correcto, eso no es digno, no importa cómo tú pienses, no importa quién tú seas, pero además no es la verdad. Los hechos históricos no se pueden de ninguna manera difundir de manera falsa. Sí. La verdad es lo más importante. Y como dijo alguien, la verdad nos hará libres. ¿Okay? Sí. Por eso me alegro mucho de que tú hayas señalado eso, porque durante mucho tiempo estuvo rodando la versión de que Hoover le había entregado ese documento tan importante a un prisionero común. Hacía años que el niño mensajero que venía con su madre y con tu abuela, ¿no? Y con su tío. Con tu abuela y con tu tío. Con su tío. Sí. O sea, mi papá y mi abuelita. Era quien después de que el G2 le hizo una maniobra muy desagradable, que no hay tiempo de contar, con la correspondencia a mi padre, no hay tiempo. Sí. Una cosa terrible que afectó a gente fuera de la prisión, una cosa sucia como la que hacen ellos. Mi padre no quería escribirle a nadie desde allí, hasta que otros amigos, Nerín, Tony Lamas, le enseñaron, mira, Hoover, con este niño, que tiene el valor increíble de sacar las balitas, las cartas escondidas en distintos lugares, que va con la abuela y que va con otros familiares, que no se les ocurre registrarlo, se burló la vigilancia que ellos creían invencible que tenían. Y esa es la verdad. Por años, Miguel fue el mensajero de mi padre, de Armando y de unos cuantos presos. Y señalamos el ejemplo de la Carta de los 138, porque es la verdad histórica y para señalar lo inconcebible de esa versión que han dado por ahí, de que presos comunes, que mi padre se la entregó a presos comunes. Eso es inconcebible. No, y la lucha de los plantados era para no estar en nada con los comunes, ni el uniforme, nada más porque simbolizaba, era un preso político de conciencia. Común, eso era una cosa que jamás estaban sentados uno con el otro, que eran separados por completo. ¿Y para qué no puedes confiar en la persona que te va a entregar? Eso es insólito. Sí, mi entendimiento de esto es que muchos presos comunes, pues yo he conocido presos comunes que estaban ahí, muchos presos comunes respetaban a los presos, respetaban a los presos, los admiraban, pero no tenían el mismo código de conducta. No se podía correr el riesgo. No. Quizás había uno allí que hubiera sido capaz de dar su vida, pero ese riesgo no se podía correr de ninguna manera. Además, ¿para qué correr ese riesgo si teníamos la vía segura ya utilizada con anterioridad? Es decir, eso, vaya. Y para mí fue un honor haber sido el mensajero de Hoover. Eso tuvo la intención de poner a Hoover como un poco tonto, perdóname que te lo diga, pero como diciendo, ¿cómo es posible que se le ocurra? Y además, la importancia del documento, porque si tú dijeras una carta normal de las que se hacen a la familia y estamos, pero no, era el documento. Así que me alegro mucho de que lo hayas señalado, porque la historia no se puede escamotear de ninguna manera. No importa ninguna otra, la verdad y la transparencia es importante. Ya que estás hablando, Armando, ¿recuerdas algo que tú que estuviste con Hoover Mato en la prisión, que estuviste en la misma celda y todo? No, estuvimos, bueno, sí, estuvimos en la celda 23, porque, 23. Es decir, al principio del plan de trabajo forzado, el jefe del interior dijo que el que resistiera 3 meses allí, le iba a hacer no sé qué, y pensaron que los presos se iban a rehabilitar por el trabajo. Y como no fue así, entonces decidieron sacar a lo que ellos consideraban que eran los líderes del presidio, y pensando que al sacar esos líderes, la masa aquella se iba a quedar despistada completamente. Y no pudieron entender que cada uno de aquellos miles de presos que se quedaron trabajando ahí, cada uno era un líder. Y fracasó totalmente. Entonces sacaron en ese grupo, que fue la primera vez que a Hoover lo ponen en contacto con todos nosotros los presos. De ahí nos llevaron para la prisión de la Cabaña, y los que tenemos altas condenas y demás nos pusieron en la galera 23, ahí
a unos 2 o 3 metros de donde a mí me pusieron estaba Uber, pero era una galera abierta. Y fue la primera vez que Uber tuvo contacto así con los presos. Anteriormente lo tuvieron totalmente incomunicados. Y la razón de la incomunicación es que ellos sabían que si llevaban a Uber a las circulares y permitían que se reuniera con el resto de los presos, pues tenían el temor de que Uber pudiera allí organizar alguna cosa, en fin. Y por eso estuvo tantos años incomunicado. Pero ya ellos estaban al final de todos sus esfuerzos por rehabilitar a los presos. El último era ese en ese momento. Y por eso decidieron sacar un grupo de líderes, y esa fue la primera vez que Hugo tuvo contacto con nosotros. Ya que estamos en la parte histórica esta que hemos tratado de revivir, pues, es una historia de la que vayan varios programas y no se puede cubrir. Este programa va a ser escuchado en Cuba. Y la historia va a estar grabado para la historia. Actualmente sabemos que el CID existe en Cuba. ¿Cuál es la misión del CID en Cuba? ¿Cuál es el futuro que se piensa? Y al final quiero que digas unas palabras y cierres el programa con un mensaje para el pueblo de Cuba. Bueno, el CID, nosotros sabemos que Cuba va a ser libre. Vamos a empezar por ahí. Cuba va a ser libre. Más tarde o más temprano, más difícil, más sangre, más sufrimiento o menos, Cuba va a ser libre. Y el CID se está organizando para participar en el proceso como un partido político más, con la esperanza, y lo quiero enfatizar aquí, no es tomar el poder, es un partido político con la esperanza de que haya otros partidos políticos, otros grandes partidos políticos, que en el juego democrático cada uno ofrezca a la nación cubana su agenda, sus fórmulas, sus soluciones para los retos que el país enfrenta. Y el CID se organiza buscando líderes, buscando gente joven, buscando cubanos comprometidos con la causa de la libertad de Cuba, comprometidos con que Cuba regrese a ser un país como lo que era, un país con progreso, con una economía fuerte y con todo que ocupa el espacio que le corresponde en América, en América Latina, en el mundo. El CID simplemente está preparando a sus miembros para participar en el futuro de Cuba. Y está buscando gente comprometida con la causa, que tienen fe que Cuba va a ser libre. Y recuperar los sueños de los cubanos que fueron traicionados tan vilmente por esta mafia de los Castro. Y ahí me imagino que se cumplirá como el sueño, el legado del comandante Hugo Matos. Hay muchos cubanos, como dije al principio del programa, hay muchos cubanos que sus familias, sus padres, sus abuelos, le dijeron, ahora, en los últimos años le han dicho, aquel comandante, aquel tenía razón, cuando dio el aldabonazo de la alarma sobre la traición, aquel 21 de octubre de 1959. Y esa gente lleva adentro el sueño de lo que Cuba pudo ser y lo que Cuba puede ser, de recuperar el camino. Y el legado de mi padre es una expresión que quizás no se entienda mucho, pero de salvar la revolución traicionada dentro del contexto ahora del mundo en que vivimos hoy, ¿no? Pero de que Cuba, los sueños de los cubanos se realicen y Cuba sea un país con oportunidades para todos, porque Cuba tiene capacidad de progresar y de pertenecer a la familia de naciones libres del mundo y no ser lo que es ahora. Muy, muy triste que nuestra patria ha llegado a donde se encuentra, y más el sacrificio de hombres, tu padre, mi padre, Armando, y todos los que ya no están, toda esa gente que dejó su vida en las prisiones, en las montañas, y después vinieron a un exilio y envejecieron y no han visto el sueño realizado de él y de sus hermanos. Hombres y mujeres, porque el historia de las presas está, y de las muy duro, cubanas, muy valientes mujeres. Muy valientes. Y yo cada vez que veo, llega un correo de la Unión de Presos de New Jersey y dice, falleció hoy en Miami, o falleció hoy en Filadelfia, o falleció en tal lugar, el preso político o la presa política, y el nombre,
Y siempre pienso en esa gran generación de gente sacrificada que se está perdiendo. Los americanos hablan de The Greatest Generation, es la generación de los muchachos que desembarcaron en Normandía, que estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo por defender este país. Nosotros tenemos nuestra propia gran generación, la de los presos y las presas plantadas, ¿no? Así mismo. Se están perdiendo, pero no fue en vano. No fue en vano. No fue en vano su lucha. No Sí. fue en vano. Bueno, mira, estamos haciendo este programa para recordar eso. Eso es una cosa importantísima. Ya nos vamos, en un minutico nos vamos, Armando. Bueno, yo voy a decir ahora que sinceramente fue un honor y un orgullo haber conocido al comandante Hugo Matos desde que fui un niño y haberle servido de su mensajero secreto en aquel tiempo, desde que tuve mis 12 años o 11 años hasta los 19 años. Y con Armando y con los otros presos que participé, un honor y una dignidad haber conocido a ese tipo de esa generación que ya casi no existe. Y bueno, me despido de ustedes y recuerden, el martes vamos a continuar con el mensaje de Armando de las Naciones Unidas. Y mi teléfono, si no respondo, mande un mensaje 786-586-9150 786-586-9150. Armando, dice una Bueno, palabra. pues nada, de verdad ha sido un programa extraordinario y para mí ha sido un verdadero placer y un honor el poder haber compartido con ustedes anécdotas históricas que ustedes no conocían o que quizás conocían mal. Así que los espero el próximo martes para darles los detalles del día que la delegación cubana, en aquel voto que era el voto más importante, era la pelea entre Cuba y los Estados Unidos, y el embajador cubano votó conmigo. Votó para que se investigaran los crímenes de la dictadura. Le contaré los detalles el martes. Despídese. Bueno, muchas gracias a ustedes dos y muchas gracias a las personas que nos escuchan en Cuba y aquí por darnos la oportunidad de decir un poco de la historia de nuestro país. Ok, muchas gracias. Que esto pasará, esa cama gris te levantará. Usa tu poder, levántate ya. Vuela, vuela, vuela. ¡Uf, qué calor! Me derrito. Esto no fue lo que me prometieron en Miami. No sufra más con ese aire viejo que solo hace ruido y promesas. Llame a Ramoncito Servian Repair. Le reparamos, limpiamos y cambiamos el aire antes de que usted se derrita o su suegra. 786-487-1893. 786-487-1893. Ramoncito, el profe del aire acondicionado. Ciudad de Miramar. Nos agrada mucho invitarlos a una celebración especial al Día de Miramar como reconocimiento de 70 años increíbles de nuestra vibrante ciudad. Acompáñenos el lunes 26 de mayo de la 1 p.m. a las 7 p.m. en Shirley Bronca Park para pasar un día inolvidable, lleno de música, comida, diversión para toda la familia y el verdadero espíritu de comunidad. Regístrese ahora en miramarday2025.eventbrite.com y haga parte de esta celebración. Pasa, mi amiga, pasa, no tengas miedo. Que mi jardín no hay cocodrilo, lo que pasa es que no tengo jardinero. Si el pasto te tapa la vista y la palma tiene más hojas que el noticiero, es hora de llamar a Liosnel Rodríguez, el jardinero de Miami. Jardinería en general, corte de palmas y árboles, jardines limpios y listos para el chifre del barrio. 305-300-9185. Repítelo conmigo, mi hermano. 305-300-9185. Que Liosnel te lo deja fino, fino. Looking for a career that builds your future while you help build Florida's? Road and bridge construction jobs are booming across Florida. These high-demand careers offer well-paying wages, paid overtime, and great benefits. No experience? No problem. If you're ready to work, we'll train you. These full-time jobs are hiring now. Visit FloridaRoadJobs.com and start your new career path today.